magia de los economistas, ¿no? Que tomamos como lo que nos conviene y decimos, mira, está funcionando acá, entonces por ende debería funcionar aquí también. Sí, obvio. ¿Y tú eres economista actualmente? Me dijeron que estabas estudiando. Cuéntame un poco cómo que haces. A ver, yo soy candidato a doctor en economía. ¿Mm? Buenísimo. Yo estudié economía en la Universidad de Valparaíso, luego me especialicé en economía política en la Universidad de Valencia, luego hice en España, luego hice un magíster en desarrollo económico en Alemania y actualmente estoy doctorándome en la Universidad Rovira e Virgili en economía también. Relaciono lo que son los desastres naturales con los impactos en el comercio internacional. Buenísimo, buenísimo. Qué bacán. Yo soy estudiante de ingeniería comercial primer año. ¿En primer año de la UC? De la UC, novato, sí. Tuve que entrar online. Ya, bueno. No he pisado la universidad, Ah, estudiante de la UC. Entonces, no, bueno, pero al menos estáis pagando. sí, no sé si viste el video como para... Yo fui como anotando punto por punto como para preguntarte, para irte preguntando. Sí, vi el video. Son 7 minutos de harto desarrollo. A ver, creo que hay dos cosas que está pasando tanto en el mundo, desde la gente que de alguna manera está en contra de este proceso, y hay otra cosa que ya es parte a nivel del discurso nacional, que me gustaría comenzar por eso, por esa parte. Muchos dicen, mira, bueno, tuvimos una dictadura, ya admitieron que se cometieron violaciones a los derechos humanos, admiten que hubo asesinatos, que hubo torturas, etc. Pero para suavizar, de alguna manera te dicen, pero ¿sabes qué? Crecimos económicamente. Hubo un milagro económico. Sí, de hecho... Eso, en ningún país desarrollado, ¿eh? Sí, dale, En no. ningún país desarrollado existe. O sea, ese discurso de decir, mira, matamos gente, pero ¿viste cuánto creció el PIB? Es algo que es inaceptable. Yo creo que en el año 2020, con derechos humanos, con visión realista de que cómo es o qué es lo que sucede en el mundo, no podemos seguir haciendo esto. Pero mira, te voy a dar un dato curioso. Los momentos de pleno empleo que ha tenido el mundo, donde toda la gente, por así decirlo, o la gran cantidad de las personas tiene un empleo, se ha dado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todos en ese tiempo tenían una función que era bien o mal remunerada dependiendo de lo que hicieran. Pero yo te aseguro que no hay nadie en Estados Unidos o en Europa diciéndote, mira, la Segunda Guerra Mundial fue una lástima, pero ¿viste lo que hizo el empleo? ¿Viste cómo subimos en empleo? Eso no es un argumento. Entonces creo que hay cierto sector que debe entender eso. No pueden intentar validar un golpe de Estado, el asesinato a las personas, diciendo, ¿sabes qué? Crecimos económicamente. Creo que eso es un error brutal. A partir conversando. Ahora, claro, para partir conversando debemos ya poner ciertas bases que son tanto éticas como cívicas, ¿no? No se puede decir eso, simplemente no es un argumento. Ahora, eso es por primera parte. Ahora, creo que en una segunda derivada, lo que hay que hacer es comenzar a analizar estos supuestos números mágicos que tenemos. A ver. De hecho, mira, yo te voy a Primero, un segundo. Mira, estas, para partir, porque justo íbamos alineados. Mi primera pregunta era si era qué tan real es el milagro económico como que se produjo. Que se produjo. Mira, a ver, el milagro económico consta de lo siguiente. Supuestamente, no supuestamente, esto es cierto, el PIB tuvo alzas hasta un 8%. Eso es cierto. En algunos años, el PIB de Chile creció hasta un 8%. Eso es cierto. Pero lo que no te dicen es que tuvieron años en donde también el PIB cayó en un 14%.
que fue sobre todo en la crisis del 82. Entonces, cuando este sector, por así decirlo, político, que comienza a validar los datos, lo que te dice es que el PIB per cápita también creció. Pero analicemos entonces con porcentajes, si a la gente le gusta ver los porcentajes o le gusta ver los promedios, veámoslo de a poco. Cuando inició el proceso, Chile, el sueldo, cada habitante de Chile tenía aproximadamente el 28% del ingreso de lo que tenía un habitante de Estados Unidos, cuando recién comenzó el golpe de Estado, cuando comenzó toda la época dictatorial. Cuando nosotros salimos, no teníamos el 28% de lo que ganaba una persona estadounidense, teníamos el 25% del ingreso. Es decir, estábamos aún más lejos. El promedio anual de crecimiento de Chile durante esos años fue del 2,9%. 0,8% menos que otros países que eran libres en ese momento. Finalmente, hay que recalcar que este supuesto milagro económico no estuvo extenso, como te comentaba anteriormente, de una crisis, que fue la crisis del 82 y el 83, donde el PIB cayó en un 14%, donde la pobreza llegó al 45%, donde los niveles de indigencia estuvieron en el 15% y una cesantía de un 25%. Entonces, no hubo un milagro económico. Lo que hubo fue una desregularización de mercados, en donde todos pudieron comenzar a invertir de una manera sin ningún tipo de control, más los controles mínimos que colocaban en términos de impuestos, para posteriormente comenzar a crecer en base a exportaciones, que es de lo que se sigue viviendo actualmente, porque actualmente el 50% del PIB le pertenece a las exportaciones, que son exportaciones de materia prima, con muy poco valor agregado. Por lo tanto, si bien aportan al PIB, no entregan tanto trabajo. O sea, entonces, ¿perdón? Modelo primario exportador. Exacto. Entonces, si a ese modelo primario exportador le llaman milagro económico, o a la creación del modelo de AFP, que es básicamente un modelo en donde nosotros le entregamos dinero a estas empresas, que son un oligopolio, pero funcionan como un monopolio, porque tienen asegurados sus ingresos mensuales y además tienen asegurado 2 años de ingreso de personas en donde nadie puede cambiarse, nadie sabe por qué. Donde ellos comienzan a entregar liquidez a empresas como bancos, por ejemplo, a los cuales nosotros después pedimos créditos y pagamos impuestos mucho más altos, pagamos intereses mucho más altos. Si a eso le llaman un milagro económico, ok, yo no veo nada de milagro ahí. Yo lo único que veo es un modelo primario exportador, bien, ok, y luego un ciclo financiero, una especie de bicicleta financiera, empresas. Las empresas invierten entregando liquidez a otras empresas y posteriormente ellos nos entregan créditos a nosotros con tasas de interés mucho más altas. Perfecto. Segunda cosa, ¿es el PIB un buen indicador en ese sentido de el milagro económico? A ver, como ciencia económica, sí, a ver, como ciencia económica, nosotros estamos en deuda, por así decirlo, con lo que son los indicadores. A ver, primero, el PIB básicamente es una representación de la riqueza o toda la producción a nivel nacional, toda la riqueza y producción a nivel nacional. Bien, eso es un indicador que es importante. Nos permite saber si vamos avanzando, si nuestra economía va creciendo, si va disminuyendo, etc. Sin embargo, luego comenzamos a ver indicadores como el PIB per cápita. El PIB per cápita, bajo ningún motivo, es un indicador de desarrollo. Ya, dale. Yo estoy anotando. Y la razón por la que sucede, la razón por la cual no es ningún indicador de desarrollo, es porque lo único que hace el PIB per cápita es medir el PIB dividido la cantidad de la población que existe. Entonces,
realmente es está sometido a demasiada interpretación. ¿Por qué? Porque Chile es un país con un PIB relativamente alto y con una población que es relativamente baja. Entonces nosotros tenemos un PIB per cápita que aproximadamente está en los 15.000, 16.000 dólares al año. Pero, por ejemplo, te voy a mostrar países que tienen una población parecida a la nuestra y que tienen un PIB mucho más alto. Por ejemplo, Holanda tiene un PIB per cápita de 53 y tienen una cantidad de población que es casi idéntica a la nuestra. Entonces, vamos a comparar el PIB per cápita de Holanda con el nuestro. Grecia tiene un PIB per cápita mucho más alto, pero tiene menos personas, tiene aproximadamente 10, 11 millones de personas. Entonces, estas comparaciones bajo ningún motivo son representativas de una realidad. Viéndolo desde un punto de vista mucho más simple, si nosotros fuéramos un país y yo tengo 2 panes, y tú no tienes ninguno, en promedio cada uno tiene un pan. Eso es básicamente lo que hace el PIB per cápita. Te lo pregunto, de hecho, por exactamente lo mismo. Luego el PIB no es un indicador de igualdad. No es un indicador válido. Es un indicador válido. O sea, te puede dar un indicio, pero de ahí a basarte en él. Sí, pues porque mucho se utiliza el crecimiento del PIB para justificar muchas cosas, es decir, milagro, el crecimiento económico, cuando no se analiza tampoco el índice de Gini u otros indicadores que miden la distribución de ese crecimiento. Claro, el índice de Gini es un buen indicador, ya que lo que hace es medir la desigualdad. Sin embargo, mide la desigualdad desde un punto de vista a nivel promedio. ¿Te fijas? ¿Cuánto en promedio tiene la gente? Y en general en Chile hay un nivel de desigualdad que es alto, sin embargo va disminuyendo. Ahora, lo que ha dicho la CEPAL, y sobre todo lo dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el año pasado, es que cuando analizamos la desigualdad a nivel del 1%, es decir, con el 1% más rico de la población, esa desigualdad se compara exponencialmente, sobre todo en países como Chile, donde el 1% de la población tiene el 22 o el 23% de la riqueza a nivel nacional. Esas ya son cifras que son preocupantes, porque significa que incluso dentro de este 19% más rico de la población hay una diferencia enorme entre ellos. Sí, de hecho justo lo tenía anotado para preguntártelo. Yo tenía de hecho cifras seguramente más desactualizadas, pero que hablaban de un 26,5% del 1% más rico. Lo que pasa es que esa cifra del 22 y el 26,5, el 22 es la riqueza personal y el 26,5 es la riqueza a nivel productiva, de cuántos medios de producción tienen ellos. Personal versus productiva, bueno. Perfecto. Mi otra duda respecto al PIB es como si es que está bien compararnos con países de la región. Porque parte de lo que decía este compadre es que nos comparaba con Argentina, nos comparaba con Perú, nos comparaba con Bolivia, pero... No, yo creo que ese es un error. Yo creo que, a ver, nosotros, para algo están los indicadores, y es súper simple decir, bueno, nos comparamos con los vecinos de acá. No, nosotros tenemos que compararnos con los países de la OCDE, porque por eso estamos en la OCDE, para eso estamos en la OCDE, para obtener niveles de desarrollo y políticas que sean similares. Nosotros debemos compararnos con ellos. Esa es la idea. No debemos compararnos hacia abajo, sino que debemos compararnos hacia arriba. No tiene ningún sentido. Además, es súper fácil compararse con Venezuela cuando ha sido un país que ha sido totalmente bloqueado. No llega a ser representativo. Un país que ha sido bloqueado comercialmente contra un país que ha tenido un libre comercio y que es uno de los países con más tratados, que hace muy bien a la economía, por cierto, pero claramente las medidas no son comparables. Argentina ha tenido crisis tras crisis, además de una ola de corrupción que hace parecer a Chile a Alemania. Sí, completamente. El segundo tema que tocan en el video es el tema de la pobreza. Y ahí yo quiero ser bien
cómo abordar bien el tema. Dice que pasa de un 45% de pobreza a un 8,7% de pobreza, y al respecto yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo se cuantifica esa pobreza en Chile? ¿Son buenos los indicadores? ¿Son creíbles? Y de algún modo, ¿estamos creciendo a costa de endeudamiento? Porque así parecen señalarles los datos. Mira, yo creo que ahí tú llegaste a una excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos de pobreza, hablamos de gente que vive bajo cierto nivel de ingresos por día. Si no me equivoco, el umbral de la pobreza son $3,72 al día por persona, básicamente. Eso es un dinero muy bajo. Por tanto, es difícil que una persona en Chile, no es difícil, pero sí son pocas las personas en Chile que viven bajo ese umbral. Ha habido un desarrollo, hay una disminución de la pobreza. Pero ¿sabes lo que yo pienso respecto a eso? Es que toda esta demanda social que se está dando hoy en Chile, por las razones por las cuales iniciaron las protestas en octubre y por las razones por las cuales la gente hoy de alguna manera cree que la nueva constitución va a tener un cambio significativo en sus vidas, no es porque la gente crea que el PIB se ha desacelerado o porque no nos demos cuenta de los avances socioeconómicos que tenemos como país. Es porque nos damos cuenta que se ha avanzado socioeconómicamente. Nos damos cuenta que el país tiene una riqueza y que a pesar de eso, a pesar de tener una jornada laboral extensa de 1.987 horas al año en comparación a las 1.766 que tienen los países de la OCDE, y a pesar de eso, tener un sueldo promedio de 400.000 pesos, a pesar de que el 74,5% de los ingresos familiares actualmente pertenecen a deuda, a una deuda morosa, a pesar de que tenemos 4,8 millones de morosos, con una mora promedio de 1,8 millones, y a pesar de que pagamos impuestos por absolutamente todo, no tenemos ninguna seguridad social para afrontar problemas que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, como enfermedad o simplemente jubilaciones. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ahora tú entraste a la Universidad Católica. Quizás entraste con CAE, quizás no lo sé. Pero tú vas a pagar, o tus padres están pagando una cuota que yo te aseguro que es mucho más alta, tanto a nivel internacional, que, imagínate, las universidades públicas en Chile son de las más caras del mundo. Las únicas más caras son en Estados Unidos. Así, simplemente con ese dato, estás pagando una de las universidades más caras. Ahora, a pesar de que tú estás pagando una de esas universidades caras y de que el Estado saca un impuesto por eso, probablemente tú, cuando termines de estudiar, vas a querer comprar una casa. Probablemente tu salario va a ser superior a, no sé, a los 900 o los 850.000 pesos en un comienzo. Por tanto, tú no vas a poder optar a un subsidio, bajo ningún motivo. ¿Qué vas a hacer? Puedes endeudarte con el banco, pedir un crédito de unos 2.500 UF aproximadamente, y vas a tener una casa de unos 65 millones de pesos. Esa casa de 65 millones de pesos, por la cual tú estás pagando los intereses del banco y le pagas impuestos al Estado, y que compraste sin ayuda del Estado, te va a cobrar lo que son las contribuciones, que es un impuesto que tienes que pagar anualmente. Y posterior de eso, si quieres continuar con tu vida y te quieres comprar un auto, debes pagar el IVA, debes pagar el impuesto verde, debes pagar un impuesto a la benzina, debes pagar tu permiso de circulación, debes pagar peaje, debes pagar el arriendo del TAC. Y con todos esos impuestos que tú estás pagando, con todo ese dinero que todos estamos entregando, aún así, tú no tienes absolutamente ninguna seguridad social. ¿En qué sentido? Te voy a explicar esto. En Chile, una de las principales razones de muerte es el cáncer. Una quimioterapia cuesta aproximadamente
2.172.000 pesos. Una ronda de quimioterapia. FONASA cubre 1.086.000 pesos. Significa que el individuo debe pagar 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, siendo que el salario promedio es de 400.000 pesos. Es el doble. Y eso no estamos contando medicamentos, no estamos contando ningún tipo de tratamiento extra, no estamos contando el hecho de que probablemente en una quimio tú ya no puedes seguir trabajando y tu seguro de cesantía no va a alcanzar. Entonces, cuando hablamos del por qué queremos un cambio, es debido a este tipo de situaciones. No estamos negando el crecimiento económico que ha tenido Chile, nadie lo niega. Lo que estamos reclamando, lo que se pide, es que existan ciertos derechos sociales básicos, como la salud o una pensión digna. Ahora, imagínate que tú puedes pagar todo esto, pero lamentablemente tienes lagunas previsionales y finalmente llegas con un sistema de AFP que funciona básicamente con un solo pilar, y te dicen, ¿sabes qué? Tu pensión es de 288.000 pesos, que ni siquiera alcanza a ser el salario mínimo actual. Entonces, de eso se trata finalmente. Aquí, cuando hablamos de pobreza, que hay gente en reducción de pobreza, o sea, perdón, hay menos porcentajes de pobreza, es cierto, hay menos porcentajes de pobreza. Hay menos gente viviendo con menos de $3,5 al día. Está bien, eso se entiende. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿en base a qué? Y la respuesta es, en base a un endeudamiento extremo. 74,5% de los ingresos familiares son deuda. 1,8 millones es el promedio de deuda de los hogares, siendo que 1,8 millones está muy por sobre el promedio de ingresos de un hogar. De hecho, justamente como digo, eso no... es que esa pobreza se ha escondido en deudas. La clase media. Sí, netamente. Netamente esa pobreza se ve escondida en base a deuda, en base a que en Chile tú tienes tarjetas de crédito que es muy fácil obtener. De hecho, tú ahora por estar en primer año de universidad ya puedes acceder a una tarjeta de crédito y con ella ya puedes comenzar a endeudarte por montos que son superiores a los 500, 600.000 pesos. Sí, perfecto. Entonces, ese exceso de deuda, todos los datos que causa es una... Mencionaste todos los datos que justo tenía como para armarte una pregunta, pero bacán. Qué bueno que estamos como aquí. No, perfecto. De hecho, mira, tenía todos estos datos para preguntarte. Tenía la deuda de los chilenos, porcentaje de pobreza. Como que llegamos a lo mismo, de hecho. Es que sí, mira, lo que pasa es que al final siempre estamos trabajando con los mismos datos, y yo creo que es importante hacer esta interpelación, en el sentido que ya basta de generar o hacer videos diciendo, ¿sabes qué? Estamos creciendo económicamente, el PIB per cápita está alto, hay menos pobreza. Entonces, ¿qué más quieren? Es como si nos dijeran a nosotros, ¿qué más queremos? Oye, ¿sabes lo que queremos? Lo que queremos es súper simple. El Estado gasta aproximadamente $75.000 millones al año en gasto público. 75.000 millones. Eso es un 25% aproximadamente del PIB, ya que el PIB promedio son 300.000 millones. Eso significa que cada 4 años el Estado se está gastando el PIB de un año. Es decir, solamente crecemos 3 años y luego nos gastamos el PIB de un año en este gasto público. Y nosotros decimos, bueno, si ese gasto público es en base a ¿qué? Es en base a los impuestos que tú y yo pagamos cuando compramos una casa, cuando nos compramos un chocolate, una cerveza, porque el IVA es altísimo. Cuando compramos un auto, pagamos absolutamente todo. ¿A dónde se está yendo mi dinero? ¿Por qué tengo que seguir haciendo un sistema de copago? ¿O por qué es tan alto el sistema de copago? O sea, imagínate, actualmente, si
porque los hospitales públicos estaban colapsados. Si tú te infectas de coronavirus y tú vas, por ejemplo, a la clínica Dávila, la hospitalización de un adulto en una unidad de tratamiento, la UTI, cuesta 497.165 pesos. Y tú eso, dependiendo, por día, y tú dependiendo de tu plan de salud en FONASA, puedes pagar el 20 o el 10%. Significa que como mínimo tendrías que pagar aproximadamente unos 47.000 pesos al día. Y si tú llegaste a ese estado, significa que vas a estar al menos 3 días, 4 días. O sea, 200.000 pesos te cuesta simplemente un tratamiento porque te enfermaste de COVID. Eso es lo que se busca. Yo creo que eso es simplemente la capacidad de tener una vida digna sin tener que estarse preocupando por cosas que totalmente se escapan de tu control, como enfermarse o que un familiar tuyo tenga algún tipo de ataque cerebral o simplemente jubilarse. Porque si trabajaste toda una vida a 400.000 pesos mensuales, por X razón, te vas a jubilar a los 30 años con una pensión que probablemente no supere los 300.000 pesos. Y a eso se suman tus enfermedades. Entonces, es complejo, muy, muy complejo. Completamente. De hecho, yo coincido mucho con tu análisis. Bueno, un poco como viendo lo que decía este compadre en el video. Primero que nada, quería preguntar si, comparativamente hablando con otros países, ¿son normales estos niveles de endeudamiento? Y segundo, ¿no? Si queréis, desarrolla eso primero. No, los niveles, a ver, los niveles de endeudamiento por hogar en los países OCDE normalmente no superan el 30 o el 35% del ingreso familiar. Perfecto. Nosotros estamos en el doble de la deuda. ¿Es efectivo que la práctica en los últimos 30 años ha disminuido la desigualdad de ingresos? Y si tú crees que la desigualdad es uno de los principales problemas de Chile, hay mucha gente que lo plantea así, ¿y de qué manera crees que se debería redistribuir? ¿O qué se puede hacer al respecto? A ver, es una pregunta bien compleja. La desigualdad ha disminuido, si tú lo preguntas cuantitativamente, estadísticamente, sí. La desigualdad ha ido disminuyendo. Eso es cierto, la desigualdad va disminuyendo. La población va obteniendo más ingresos paulatinamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el 1% más rico, quien tiene este 22% de la riqueza que hablábamos, ha incrementado su riqueza en un 50% en los últimos 30 años. Mientras la clase trabajadora, la clase media, no ha visto, o sea, tiene un crecimiento porcentual también, creo que casi llega al 100%, pero estamos hablando en porcentajes. Si tú tienes 100 pesos y creciste al 100%, tienes 200 pesos. Si yo tengo 10.000 pesos y crecí al 50%, tengo 15.000 pesos. Entonces, esa disminución, ese crecimiento exponencial de algunos, es muy amplio. Por lo tanto, esa cifra es totalmente, se puede interpretar de muchas maneras. Sí, pues se puede sacar de perspectiva. De hecho, a eso mismo quería llegar, como que quería hacer ese punto ahí de qué tan efectivo era medir la desigualdad porcentualmente. Porque yo creo que la mejor manera de medir la desigualdad es medir el 1% más rico de la población con el 1% más pobre de la población. Así tienes una mejor medida de desigualdad. Y en Chile, si tú haces esa medición, la diferencia es exponencial. El 1% más rico, estamos hablando de que el 1% más rico está en términos de, no sé, ranking Forbes, y acá el 1% más pobre, estamos hablando de personas que ni siquiera tienen acceso a saneamiento. Entonces, ese es el tipo de desigualdad en el cual vivimos. En la práctica, la gente más rica se hace más rica, los pobres crecen, pero
y los pobres crecen paulatinamente a un ritmo mucho menor. Y ahí, ¿tú crees que la carga impositiva implica redistribución? Porque por lo que yo he estudiado, en verdad yo soy muy novato en el tema, pero por lo que he visto, por ejemplo, el índice de Gini se mide antes de la carga impositiva y después de la carga impositiva. La carga impositiva tiende a redistribuir un poco. Uh-huh. A ver, lo que pasa es que en este sentido hay hartos temas de cuando hablamos de redistribución. Por ejemplo, a mi parecer, como economista, yo creo que en Chile se pagan muchos impuestos. Como te mencionaba antes, pagamos impuestos por todo, absolutamente todo. Entonces la pregunta es, ¿todos estamos pagando todos los impuestos? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Voy a dar el siguiente ejemplo, que es básicamente lo que nos va o lo que nos permite tener una pincelada de lo que sucede. El impuesto, el IVA, que es básicamente este impuesto al valor agregado, tiene, y que todos lo pagamos. Sin embargo, la gente de menores recursos lo paga proporcionalmente en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque destina mayor porcentaje de sus ingresos a estos bienes y servicios que está consumiendo. Por tanto, es un impuesto que es regresivo. De alguna manera, la gente con menos recursos lo paga más y cada vez tiene menos capacidad de ahorro o inversión, lo cual es muy malo. El IVA tiene aproximadamente un 5 a 8% de evasión. Sin embargo, el impuesto a la renta, que lo paga el 19% de los más ricos, tiene un 34% de evasión. Es decir, aquí en Chile hay gente con mucho dinero que no paga sus impuestos. Y que esa es otra de las razones por las cuales en Chile hay un descontento tan grande. Porque además de no tener ningún tipo de seguridad social o de respaldo por parte del Estado después de pagar tus impuestos, te hace sentir como ciudadano de segunda categoría cuando tienes a un tipo como Ponce Lerú, sí, que acaba de ganar, le acaban de cortar 59 millones de dólares, de restar 59 millones de dólares de una multa que iba a ser de 62 millones de dólares, y sin embargo ganó 120 millones de dólares con la utilidad de todo eso, con la utilidad de todas las acciones fraudulentas que hizo. A todos los fondos de pensiones. Exacto. Entonces, mira, te voy a leer un pequeño extracto de un estudio que hizo Tasha Fairfield y Michael Jorrat en el 2016. Dice, la carga tributaria que pagan los más ricos de los más pobres difiere muy poco de lo que la carga tributaria que paga difiere muy poco de la que tiene la clase media, hablando por la clase alta. El estudio sugiere que el 40% de la gente con menores ingresos paga tasas efectivas de aproximadamente 15%, similares a la del 10% más rico. Entonces, acá la clase media paga mucho impuesto y además de pagar impuestos está muy endeudada para poder mantener una vida, mientras la clase alta tiene un sentido de elusión de sus impuestos y además cuando comete delitos se le hace una rebaja. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Entonces cuando hablamos de redistribución, yo lo primero que te mencionaría es simplemente, antes de redistribuir, hagamos que todas las personas paguen lo que deberían pagar. Posteriormente, si vamos a redistribuir, yo te diría lo siguiente. Chile en la OCDE, es uno de los países que porcentualmente más cobra impuestos a sus empresas. Es decir, nosotros extraemos como porcentaje del PIB mucho impuesto de nuestras empresas. Sin embargo, creo que somos los primeros, los segundos. Sin embargo, cuando hacemos ese mismo análisis de manera inversa, cuando vemos cuánto porcentaje del PIB
extraemos como impuestos a la renta de las personas, estamos en los últimos lugares. Por lo tanto, ¿qué sería mi pensamiento? Primero, disminuir el impuesto a las empresas. Segundo, incrementar el impuesto a lo que serían parte del patrimonio personal. ¿Por qué? Porque así vamos encontrando un equilibrio. Ahora, después de hacer eso, lo que tenemos que hacer, que esto es muy, muy importante, es hacer matriz inversa. ¿Para qué? Porque mediante una matriz inversa, lo que nosotros podemos hacer es encontrar determinantes tanto de gasto como de empleo. Al hacer una determinante de gasto y de empleo, nosotros sabemos cuáles son las políticas públicas que más generan gasto, pero que también dan más empleo, o viceversa, las que más gasto generan, pero menos empleo o menos productividad sugieren. Para eso, después de hacer eso, nosotros debemos comenzar a redistribuir este gasto público. Y de ahí comenzar a ver, bueno, cuáles son las áreas en donde nosotros podemos invertir la menor cantidad, pero generar la mayor productividad a nivel estatal. Ahora, claramente hay otras áreas que el Estado debería intervenir, como en términos de salud, en términos de educación, en términos de pensiones. Pero cuando hablo de intervenir... ¿Has visto cuando tú hablas de cómo se financia ese gasto, por ejemplo, en derechos sociales? Si es que no es con más carga, porque por un lado tú estás como para entender un poco, por un lado tú estás de acuerdo con que en Chile hay muchos impuestos, y por otro lado yo también soy de los que creen que deberíamos garantizar derechos sociales, pero ¿cómo en la práctica hacemos que se cumplan? ¿Cómo se pagan? Como te iba diciendo, lo primero es encontrar un equilibrio entre el impuesto que pagan las empresas, que pagan mucho, y el impuesto que pagan las personas, que es muy poco. Primero, encontrar ese equilibrio para poder asegurar un ingreso fiscal. Después de tomar ese ingreso fiscal, nosotros comenzamos a redistribuirlo. ¿Y cómo lo podemos redistribuir? Mediante una matriz, como se llama, matriz de Leontief o matriz inversa, en donde nosotros encontramos las determinantes que debemos analizarlas desde el punto de vista de derechos sociales y desde el punto de vista de productividad, porque no todas las políticas públicas tienen el impacto esperado. Por tanto, hay políticas públicas que podemos eliminar y destinar ese dinero a derechos sociales. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque acá Chile, de alguna manera, tiene que sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que ya no está en Guerra Fría, porque aquí cada vez que alguien dice el Estado interviene, te dicen comunista, y si quieres que los privados intervengan o que los privados se hagan cargo, te dicen que eres un neoliberal. Ya no estamos en Guerra Fría. ¿no? Hay que sacarse esa venda, es decir, el trabajo debe ser conjunto. Privados y estados trabajando a la par por un desarrollo económico. Entonces, de eso se trata. Se trata de parar de intervenir o parar de gastar dinero en políticas públicas que son ineficientes y centrarlas en ciertos derechos sociales que todos sabemos que son necesarios, como salud, educación y pensiones. Por ejemplo, nosotros como IVA pagamos demasiado, es 18-19% de IVA. ¿Por qué no, por ejemplo, lo reducimos a un 10%, o si no, dividimos ese IVA en un ingreso para una pensión universal? Destinar el 4% del IVA que pagamos actualmente a una pensión universal. Eso va asegurando ciertos derechos sociales. Pero esas discusiones ni siquiera están en la mesa el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tocamos eso, si empezamos de alguna manera a decir que vamos a tocar el sistema de AFP, te dicen que eso va en contra de la propiedad privada y eso es inconstitucional. Bacán que hagáis el punto con la inconstitucionalidad, como con lo que históricamente... Claro, y nadie está diciendo que las AFP no tienen que existir, que existan. Si debe haber una diferenciación entre las personas, está bien, la diferenciación está bien, nos hace competir y nos hace sentirnos de alguna manera bien por el fruto del trabajo que hemos desarrollado cada uno. Pero esa diferenciación no puede llegar a tal extremo de que una persona viva en condiciones indignas después de haber trabajado por más de 30 años.
De hecho, según lo que yo tenía acá entendido de lo que tú me decías para medir la desigualdad sobre el 1% más rico versus el 1% más pobre, yo tengo estadísticas sobre el 10% más rico y el 10% más pobre y somos los que están mejor posicionados, o sea, peor posicionados en la OCDE, después de México. Sí, lejos, totalmente peor posicionados, muy mal. Y esos son los países con los que nosotros nos tenemos que comparar, ojo, porque si nuestros índices de desarrollo humano, que son esperanza de vida al nacer, educación y PIB, nos colocan con ese índice de desarrollo, tenemos que compararnos con nuestros pares. No podemos seguir pensando que porque estamos mejor que Argentina o porque estamos mejor que Perú o Bolivia, no hay nada que reclamar. Hay mucho que hacer, sin desconocer lo que se ha logrado, pero hay mucho que hacer. Y yo creo que eso es lo que se está viviendo actualmente. Es decir, mira, nosotros reconocemos el avance, yo al menos lo reconozco, sin embargo, creo que hay cosas que mejorar. Disminuir el hiperpresidencialismo que tenemos, comenzar a entregar más poder a las regiones, un poder fáctico, un poder económico de las regiones, de que parte del tributo que se genera en esa región característica quede en esa región y que las personas dentro de esa región, dentro de ese gobierno regional, sean capaces de distribuir ese ingreso. Además, con ciertos lineamientos que sean bases para toda la población, como los derechos sociales de los cuales ya habíamos hablado. Bueno, y hablando de derechos sociales, el tercer tema es educación. En el texto se habla de nuevo, índices PISA, comparándose con la región, se habla más que de calidad de educación, se habla de cobertura, o sea, el tipo habla de que tenemos la mejor cobertura en la región. Mi pregunta va teniendo en cuenta que la educación es si no es la única vía de... Espérate, perdí. ¿Me escucháis? Que se escucha como... Sí, te escucho perfectamente. Si no es como la única vía de ascenso o progreso social, yo te lo iba a preguntar, ahora como que ya entiendo que sí, pero si debería ser un derecho social. La educación debería ser un derecho social. O sea, es un derecho. Creo que es un derecho. Debería ser garantizada como un derecho social, por ejemplo, en la Constitución. A ver, el hecho de que actualmente la Constitución te asegura la libertad educacional, ¿cierto? Sí, la libertad educacional y es... Sí, la libertad de enseñanza por sobre... Y eso la libertad de enseñanza. Y eso a ti de alguna manera te permite escoger dónde vas a estudiar, lo cual a mí me parece perfecto. Ahora, yo sí creo que debe existir el derecho a educación. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un derecho, de alguna manera, delimita el camino de las políticas públicas a seguir. Se necesita mayor cobertura, ok, pero también se necesita mayor calidad. Y se necesita de alguna manera asegurar esa calidad. Eso no tiene que estar en la Constitución. Sin embargo, las políticas públicas que se desprendan de que la educación es un derecho, sí deben comenzar a velar por eso. Porque, por lo que tú estabas diciendo recién, este indicador de PISA, lo que hace es analizar la cobertura educacional. Sin embargo, eso lo hace en términos de la cantidad de escuelas que hay por habitantes. Sin embargo, en ningún momento te plantea cosas como las que suceden en el sur, de que hay muchachos que deben ir kilómetros a pie o incluso a veces en bote para llegar a su escuela, y que la escuela no está en las mejores condiciones. En ningún momento se está midiendo de alguna manera la calidad de esa escuela o la exposición que tiene un niño o una niña para acceder a esa escuela. Esos son los tipos de enfoques que nosotros debemos generar a través de políticas públicas, lo cual no va en la Constitución. Ojo, la Constitución no va a arreglar lo que nosotros estamos pidiendo. La Constitución lo que hace es asegurarnos, 1, volver a legitimar la política en Chile. 2, entregarnos un Estado más moderno que nos permita irnos desarrollando políticamente y nos permita regularizarnos o gobernarnos a nosotros mismos con el paso del tiempo. Y 3,
plantear ciertas responsabilidades del Estado en base a derechos sociales. Perfecto. Después un poco te quería preguntar, ¿es verdad que Chile tiene de la región el mayor índice de movilidad social? Comparando el... Sí, tiene un buen índice de ¿cómo se llama? De movilidad social, pero como comentábamos anteriormente, ese índice está directamente relacionado con el endeudamiento. Chile es el país más endeudado por hogar que hay. Entonces, claro, tú eres capaz de moverte socialmente, pero tu nivel de endeudamiento es demasiado alto. Es más, por ejemplo, una persona titulada puede ganar 164% más que una persona no titulada en Chile, de pregrado. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es que para titularte, tú debes estar endeudado aproximadamente, ¿cuánto? ¿20 años? Dependiendo del... Dependiendo de lo que estudies y dependiendo de cuánto hayas pagado mientras estabas estudiando, tienes que endeudarte 20 años. Y a esa deuda se va sumando una deuda hipotecaria, una deuda bancaria, por crédito de consumo, ya sea por un crédito automotriz, etc. Entonces, si hay un avance social ligado a deuda, eso te coloca en un estado de vulnerabilidad que económicamente es muy difícil de medir. Entonces, ese es el problema. Sí, o sea, el tema de que un poco la clase media está bien hasta que se enferma. Básicamente. Y bueno, y un poco en esa línea, en temas de movilidad social, bueno, esta pregunta te la tengo que hacer, yo creo que ya sé tu respuesta, pero ¿crees que existe meritocracia en Chile y estadísticamente existen cifras para cuantificar el discurso de la meritocracia y el ascenso social? Como toda esta idea de los asumo que... A ver, mira, ahí creo que esa pregunta se puede tomar desde... adelante, querer es poder, los pobres son pobres porque son flojos, todo ese discurso muy extremista, pero... Claro. A ver, yo creo que esa pregunta se puede tomar desde diferentes perspectivas, Sebastián. Primero, claro, en base a la movilidad social, tú puedes decir hay meritocracia. Ok. Ahora, la meritocracia básicamente es un concepto que ha sido generado para decirle a una persona que llegó al final de su vida, decir, ¿sabes qué? Tú no te esforzaste lo suficiente y por eso estás en este lugar. El premio Nobel de Economía, durante los años 2000, Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la inequidad, plantea que el 90% de las personas en el mundo que nacen en condiciones de pobreza, se quedan en pobreza o mueren en pobreza independientemente de sus capacidades. Ese es el primer indicador que yo te puedo dar, o el primer índice que yo te puedo dar para decir que la meritocracia es solamente un discurso. Lo segundo que te puedo decir es lo siguiente. Amartya Sen, en su teoría de las capacidades, plantea que un país es desarrollado, o un estado es desarrollado, cuando un individuo tiene la libertad de ejercer sus capacidades. Ahora, si él no es capaz, o si él no es libre de desarrollar sus capacidades, significa que de alguna manera está lo suficientemente desarrollado. Yo te voy a preguntar algo. ¿Por qué crees que la mayor cantidad de futbolistas en Chile vienen de estatus sociales o de estatus socioeconómicos bajos y todos quienes están en la Fórmula 1 en Chile vienen de un estatus socioeconómico alto? ¿Eso es coincidencia o es un tema de acceso? Claramente un tema de acceso. O sea, lo mismo que un poco más elitistas como el golf, no sé, o el tenis. El golf, el tenis, la equitación. Si hay personas que jamás han tenido la oportunidad de ir a un campo de golf,
o de practicar equitación, jamás van a saber si tenían talento natural para eso. ¿Mm? Eso es la meritocracia. O sea, velo poniéndolo desde un punto de vista súper burdo. Es imposible que toda la clase socioeconómica alta en Chile sea mala para jugar a la pelota y por eso ninguno sea profesional en fútbol. Y que toda la clase socioeconómica baja en Chile, o que gran parte de la clase socioeconómica baja en Chile, sea buena para jugar fútbol y por eso se hacen profesionales. No tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, este discurso de meritocracia no existe. Es simplemente para validar el hecho de que hay una riqueza heredada generación tras generación y que muchas veces ha sido acumulada fraudulentamente, como lo que sucede en el caso de la familia Piñera, y como con el Banco de Talca, como con las acciones de LAN, y posteriormente ahora con el viaje de sus hijos a China, que van acumulando cada vez más riqueza, porque lo único que genera capital al final del día es capital. Necesitas un mínimo de capital. El concepto de meritocracia, la verdad es que no es válido. Sobre todo no es válido en un país como Chile. Buenísimo. Concuerdo mucho. Bacán las cifras que me diste para poder investigar un poco más. Lo otro, para ir cerrando, es el tema medioambiental, que completamente no se menciona en el video, pero yo creo que es importante tocarlo. ¿Cuál ha sido el costo medioambiental del crecimiento económico de los últimos años? ¿O en qué medida? A ver, buena pregunta. Yo creo que aquí estamos en un problema muy grande, porque estamos envueltos en un sistema capitalista que de alguna manera necesita destruir, por así decirlo, para producir. Nosotros vamos al Amazonas, la destruimos y luego generamos algún tipo de recurso. La minería, explotamos terrenos y de ahí extraemos cobre y todos los otros minerales para posteriormente venderlos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Estamos llegando a un punto donde no hay retorno. Estamos llegando a un punto a una masificación de este exterminio natural que nos está costando caro por temas como el calentamiento global. Y dos, un tema del cual nadie está hablando, pero para mí es un tema fundamental, sobre todo porque es el tema de mi tesis doctoral, en donde hablo sobre cómo los desastres naturales cada vez son más y son más intensos. Y cómo todos estos desastres naturales, incluyendo, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo hoy, pueden causar un daño económico mucho más grande que cualquier crisis financiera que hayamos vivido. Esto es la prueba. Por ejemplo, lo llevo a otro paralelo. El mundo vive a través del comercio internacional. Estamos todos interconectados a base del libre comercio, o lo que nos gustaría llamar libre comercio. China y Chile, en un modelo gravitacional de comercio, lo que sucede es esto. Si China tiene un desastre natural grande, que de alguna manera afecta su producción, a Chile le conviene, es bueno. ¿Por qué? Porque piden más recursos naturales hacia nosotros. Sin embargo, los países en vías de desarrollo o los países más pobres, los cuales los desastres están más expuestos a desastres naturales debido a la vulnerabilidad de la población, cuando estos países sufren un desastre natural, su producción se cierra. Y al cerrarse su producción, lo que sucede es lo siguiente: no son capaces de exportar las materias primas para países grandes como China. Y eso comienza a frenar la producción global. Porque si China frena su producción, lo que sucede es que hay otros países que no pueden importar productos. Por lo tanto, los desastres naturales y todo lo que es este nuevo movimiento, esta nueva percepción que tenemos que tener respecto al medio ambiente, nos hace también comenzar a modificar nuestra percepción de comercio internacional, sobre dónde tienen que estar los seguros del comercio internacional y sobre cómo se deben generar estos tratados de libre comercio en base a qué. Perfecto. Justo como que tú te especializas en el tema. Sí.
Buenísimo. El video de este compadre termina con, yo les planteo dos posibilidades. Posibilidad número 1, arreglar los problemas, pero mantener un modelo generador de riqueza, que es el que permitió llegar hasta donde estamos aquí. Punto 2, tirar todo a la mierda, o tirar todo a la basura y tirar los 30 años de progreso. Comillas, la oportunidad de convertirse y perder también la oportunidad de convertirse en el primer país desarrollado de la región. Quería... Ok, a ver, esa suposición es simplemente ridícula. A ver, primero, vamos a aclarar esto. Una nueva constitución no nos transforma en Venezuela. Aclaremos eso totalmente. El modelo económico no se va a cambiar. El modelo económico no se va a cambiar. Nosotros vivimos de la exportación. En ningún momento se va a cambiar este modelo económico. Por favor, la derecha tiene que parar de decir eso. No, yo creo que hay partes de la derecha que realmente lo usan como estrategia por campaña del miedo, y gente como esta gente más libertaria que cree que realmente va a ser. Mira, a través de las décadas ellos han cambiado su discurso. En los años 80 era no podemos ser como la Unión Soviética. En los años 90 era no podíamos ser como Cuba. Ahora, en el 2000, vamos a ser como Venezuela, y ahora, después de esto, Argentina es el nuevo foco de lo que no podemos ser. Y siempre, aparentemente, estamos a un paso, es súper extraño, estamos a un paso del desarrollo o estamos a un paso de ser un país como Venezuela, supuestamente. ¿Eh? Lo cual es una total ridiculez. Mira, hay un estudio del economista de apellido Goya que él plantea que no hay ninguna relación entre un cambio constitucional y una disminución del PIB. Ahora, yo hice este pequeño estudio en donde planteo las 15 crisis que ha tenido económicamente, que ha tenido el mundo. Ninguna de esas 15 crisis ha sido a causa de un cambio constitucional. En los últimos 100 años han habido más de 200 cambios constitucionales y ninguno de ellos ha producido una crisis. Las crisis se dan por fallas en el sistema financiero, como lo vimos en la crisis subprime, o como la vimos en la crisis europea en el 2012, o como lo vimos con la crisis asiática, o como lo vimos con la crisis.com. Ninguna de ellas tiene que ver con un cambio en la Constitución. Al contrario, tienen que ver con una desregularización total de los mercados. Perfecto. Ya llegamos al final del video. Como todo lo que yo tenía anotado para preguntarte, me quedó clarísimo todo tu punto de vista. Muchas gracias por esto. No sé si hay algo más que tú quieras comentar al respecto, como para cerrar. La verdad es que no, se pasó rápido esta hora y algo de entrevista. Yo encuentro que es como muy... utiliza mucho los datos que le convienen, los que no, y es muy subjetivo todo lo que plantea. O sea que... Bueno, que ese es el juego de la economía en general. Es como muy parecido a lo que hace Axel Kaiser, a lo que hace Milei. Por ejemplo, uno de los videos típicos de Axel Kaiser es en donde él plantea la riqueza de estas 10 familias. Lo vi, hoy día se me acabó ese video y se me puso en play automático el otro, lo vi, el de las 10 familias, el de las 10 familias, y toda la gente está como, wow, tiene razón, si tomas esta plata, no se acaba el problema. Pero, o sea, perdón, esa es la riqueza pasiva que tienen las familias, es la cuenta que tienen en el Banco Estado, es lo que tienen en la cuenta RUT. Esa es la cantidad de dinero que tienen ahí. Esos son los pasivos. En ningún momento estamos hablando de los activos. En ningún momento estamos hablando del Canal 13, de Cencosud, del Banco Chile, el dinero que eso hace. Y tampoco estamos hablando de quitarles la riqueza. Aquí en ningún momento la sociedad no habla de quitarles la riqueza. Habla de emparejar situaciones, ya que sea una situación tributaria que debería ser progresiva y no regresiva, y también un mínimo de igualdad ante la ley, por favor. O sea, ¿cómo es posible que mediante el dinero que nosotros le entregamos a la AFP sigamos financiando las mismas empresas que están cometiendo delitos de cohecho? Que nos cobran a 30 años. Que nos cobran, claro. O sea, pero por favor, ¿cómo es posible que las AFP hasta el día de hoy le sigan pasando dinero a la Polar? Sí.
O sea, no tiene sentido, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a estar discutiendo estas cosas? Mira, yo estoy a favor del libre mercado, pero el libre mercado se trata de reglas, de responsabilidades, tanto económicas como legales. ¿Mm? Si tú mueves bien tus fichas, perfecto. Gana tu dinero. Perfecto, genial. Pero esas fichas deben estar jugadas dentro de este marco legal. Y eso es lo que en Chile no sucede. No hay un marco legal. ¿Eh? ¿Cómo es posible de que tengamos un presidente que ha sido, 2 veces, que ha sido acusado de robar el Banco de Talca y además acusado de hacerse de la TAM con información privilegiada? Sí, completamente. No, yo tampoco lo entiendo. Crisis política. Política. Y por eso esta constitución lo que hace es entregar legitimidad de nuevo al sistema político. Es una forma de decir, mira, vamos a hacer un refresh de esto, vamos a entregar un nuevo marco donde todos podamos trabajar, donde sea democrático y comencemos desde cero. O sea, no desde cero, pero comencemos con una nueva cara. No, y el tema de la hoja en blanco de vamos a perder absolutamente todo lo que toda esta constitución. Claro, no. Bueno, es completamente falso. Totalmente falso. O sea, primero tenemos tratados internacionales que aún así hay que respetar. De hecho, por eso yo creo que la discusión del TPP-11 es tan importante. TPP-11 y el Tratado de Escazú que no se firmó. El Tratado de Escazú que no se firmó, exacto. O sea, no me encuentro irrisorio que me digan que no firmaron el Tratado de Escazú porque afecta a la soberanía del país, cuando literalmente el TPP-11 lo que te dice es que hay empresas que pueden demandar a Chile si es que se generan leyes que van en contra de su expectativa racional de ingresos, que te pueden demandar ante tribunales internacionales, partidistas, y eso no afecta, por X razón, no afecta a la soberanía. Bueno, muchas gracias. La verdad yo ahora tengo que irme, pero estuvo muy bueno, muy enriquecedor. Dale, eso tiene. Te pasaste, de verdad. Ahí te cuento cómo sigo. Estamos a pocos días. Perfecto. Vi tu cuenta, muy bacán. La voy a empezar a seguir y muchas gracias. Un gusto. No, bye. Chao. Que te vaya.